base. ¿Qué número de lista tienes? 9. Ok, acuérdense que primero díganme el número de lista, ¿no? Y y también vayan haciendo esa situación, ¿no? No se queden con el podría ser, o sea, es esto porque yo estoy seguro, ¿no? Obviamente el argumento que tengas te tengo que explicar por qué sí o te tengo que explicar por qué no. Pero sí, siempre que den un punto de vista, digan es que se note seguridad en ustedes, porque cuando van a entrar a trabajar en la primera entrevista que le hagan, en esa entrevista precisamente van a ver su seguridad. Y si hablan siempre con cedría, podría, quizá, todo un suponiendo y no responsabilizándose de lo que les están preguntando, pudiera ser decisivo para que les den el trabajo o no se los den, ¿no? Pudiera darse el caso, recuerdo a una de mis exalumnas, que, que le preguntaron, ¿te sabes la norma? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ella dijo, sí me la sé. Pero lo dijo con seguridad, ¿no? Y dijeron, ah, bueno, está bien. Y ya no le hicieron ninguna pregunta de la norma, ¿no? Ninguna pregunta, cuando en realidad ella no se la sabía, pero dijo que sí se la sabía porque tenía todas las intenciones de aprendérselas y sabía que existía esa norma y sabía que la necesitaba para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces ya que la aceptaron en el trabajo, la norma se la aprendió, no fue tan complicado aprenderse una norma, si bien es cierto está muy larga aprenderse las normas en la cuestión industrial, pero no es la gran cosa, ¿no? Puedes ir sacando tu librito para ir revisando los detalles de la norma y no hay tanto problema, ¿no? Pero por esa seguridad que contestó, pues ya básicamente con esa pregunta se ganó el trabajo y nunca le preguntaron o le hicieron examen de la norma, ¿no? Entonces siempre contesten con seguridad, es esto y ya, ¿no? Bueno, entonces como dice su compañera, la base más complicada, recuerden que es una base elevada al exponente, resulta que es el denominador. Entonces de ahí yo tengo que la base es el 4H menos 3. Obviamente sé que el exponente es menos 1 porque esta base está escrita una vez en el denominador y por propiedades de los exponentes, sabemos que una potencia con exponente negativo se escribe como el recíproco con exponente positivo. Por eso sé que el exponente es menos 1. Y entonces, como les había mencionado, cuando yo voy a calcular la diferencial de esa base, resulta que la diferencial es 4 menos 6h menos 0 multiplicado por la diferencial de h. Ahora bien, cuando observo el 6h, yo no tengo un 6h, tengo un 3h. Y entonces yo digo, bueno, lo multiplico por 2. Pero si lo multiplico por 2, estaría afectando al 5. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un 4. Y el 4 no es múltiplo de 5, pero para nada, ¿no? Y entonces se puede decir que la diferencial no la tengo. Y como no la tengo la diferencial, entonces necesito buscar la estrategia para poder resolverla. Entonces, ¿cuál va a ser la primera estrategia para resolverla? Pues si ustedes se acuerdan, les había dicho, si no es fórmula, entonces hay que ver algo de álgebra. Pero algo de álgebra solamente serían fracciones, pero no me ayudaría mucho. ¿Por qué no me ayudaría mucho? Pues porque quizás no estaría viendo completamente el resultado, aunque sin embargo pudiera hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hacer la fracción parcial para ver si me ayuda de algo. Acuérdense que estoy en el proceso de enseñarles cómo hacerlas. No es como diga Froilán, porque así debe de ser, sino que ustedes tengan los argumentos necesarios, sepan tomar decisiones para ver qué es lo que hago, ¿no? Entonces dijimos que de álgebra vamos a hacer fracciones parciales. Parciales es A más B sobre C, que se puede escribir como una A más C entre un B más C. Entonces, si yo aplico ese concepto que ya les había dicho que se denomina fracciones parciales, entonces me va a quedar la integral de un 3h entre la base que es 4h menos 3h cuadrada menos 3h. Esa es la primera integral. Y luego menos la integral de un 5 que divide al 4h menos 3h al h. Acuérdense que aparte de la aplicación de la fracción parcial, también estoy aplicando la integral de una función más menos otra función por la diferencia de la variable independiente, que eso se calcula como la integral de la primera, la integral de la segunda función. Entonces estoy aplicando los dos conceptos, ¿no?
Y entonces, otra vez, me vuelvo a preguntar. Como ya fue un cambio, vuelvo a preguntar. A ver, esta que está aquí es una fórmula. Pues la única fórmula dijimos que es la integral de la base al exponente por la diferencial de la base. Lo voy a repetir, ¿eh? Entonces sabemos que el exponente es menos 1, por lo que ya les expliqué. Sabemos que la base es 4h cuadrada menos 3. Para la diferencial, a mí me va a quedar un 4 menos 6h por, el 0 ya no lo escribo, por diferencial h. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, aquí hay una h y aquí también hay una h. Por lo tanto, como hay una h y la importante es la variable, eso quiere decir que esta diferencial y esto que tengo en el numerador sí se parecen, pero para que se parezcan más, lo que debo de hacer es escribirlo de manera que sea más visible. Y para escribirlo de una manera más visible vamos a utilizar un concepto donde ese concepto se llama factorizar, para que sea más visible. Entonces, díganme por favor, ¿este 6h se parece a esta 3h? Sí, Sí. Número de lista que me quiera decir por qué. Porque si lo dividimos entre 2, quedaría 2 menos 3h, ¿no? Ok, ya quedan iguales porque los dos ya se parecerían. ¿Qué número de lista eres? 15. 15. Entonces, dividiendo entre 2 ya se parecen más. Entonces, esa factorización debe lograr eso que les dijo su compañera, que se parezcan más. Y para que se parezcan más, entonces, lo que es expresar en factores. Entonces, ese 2 que mencionó su compañera es el que utilizo para factorizar. Y si yo factorizo con 2, recuerden que el procedimiento es dividir. Entonces, si yo divido el 4 entre el 2, adentro del paréntesis debo de escribir un 2. Y si yo divido menos 6h entre 2, me va a quedar menos 3h por diferencial de h. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para que sí se parezca más, ¿eh? Aquí es mucho de observar. A ver, primeramente, si ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer por pasitos para que lo vean. Ya tengo, aquí me equivoqué, escribí 3h y no era 3h, debe de ser, perdón, había escrito x, debe ser 3h. Entonces, lo primero es que el 3h sí lo tengo, vamos bien, pero el signo menos no lo tengo. Como el signo menos no lo tengo, entonces voy a agregar un signo menos que está multiplicando. Lo agrego. Voy a escribirlo del otro lado. Voy a agregar un signo menos que está multiplicando. Agrego el menos que está multiplicando. Y obviamente compenso con un menos que está dividiendo. Un menos que está dividiendo. Ya agregué y ya compensé. Ahí la llevamos porque ya tenemos el menos 3h. Ahora fíjense bien. Aquí hay un 2 y ese 2 está sumando. Por lo tanto, la estrategia que voy a agregar también va a ser la de sumar 0. ¿Sale bien? Entonces, quiere decir que debo de agregar un 2 que está sumando. Pero ahora díganme, si le escribo aquí más 2, ¿se parece a lo que está aquí abajo? Si aquí escribo más 2, ¿se parece a lo que yo debo de tener? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. No, ¿por qué no? Bueno, No, porque el 2 está, bueno, después del 3h está el más 2, ¿no, profe? Y debería Ajá, de ser inverso, debería de ser ajá. 2 menos 2. Pero eso te lo permite la propiedad conmutativa. O sea, en la propiedad conmutativa tú puedes escribir 2 menos 3h o puedes escribir, la propiedad conmutativa te lo permite. También puedes escribir 3h menos 2 o puedes escribir 2 menos 3h.
por eso no hay ningún problema. La propiedad conmutativa te lo permite y no es que estén inversos, simplemente están escritos uno primero y el otro después. Eso es propiedad conmutativa. Esa no es la razón para decir. Pero por el signo menos, no el 2 pasaría a ser negativo y se supone que si está encima, bueno, si hay un dividor y un dividendo debe de ser del mismo signo. Exacto, esa es la razón. ¿Qué número de lista tienes? El 4. El 4, muy bien. Entonces, fíjense cómo hay que ser muy observadores. Precisamente les digo que por eso el cálculo integral me ayuda a verificar los detalles, a ser más observador, más detallista. Y eso me permite que posteriormente, cuando esté en medicina, cuando esté en química, cuando esté en ecología, en cualquiera, pues ya vaya desarrollando esa situación. Entonces, fíjense bien, yo no puedo agregar 2 porque si agrego 2, entonces ya no se parece a lo que yo tengo aquí abajo, sino lo que debo de hacer es restarle 2. ¿Para qué? Para que precisamente con este menos que dijo su compañera, este menos por este menos 2 quede el 2 positivo y este menos por este 3 quede el menos 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, si ustedes se están dando cuenta, adentro del paréntesis estoy quitando 2. Para que ese quitando 2 con el menos me quede el sumando 2. O sea, ya lo logré. Pero ahora debo de tener en cuenta la estrategia de sumar 0. Eso quiere decir que si agregué un número, por ejemplo, si agregué un número 6, hay que quitar el número 6. Y si quité un número 10, hay que agregar un número 10. Entonces díganme, bajo la estrategia de sumar 0, ¿qué número debo sumar o restar? ¿Se debería entonces sumar 2? Se debe sumar 2. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, por así decir, bueno, en el divisor, Numerador. sí, no es divisor, En el numerador. numerador, Ajá. está quitando 2, entonces en el denominador deberías de sumar 2. No, pero no es en el denominador. Acuérdate que la estrategia de sumar 0 es sumas 2 en el numerador y restas 2 en el numerador. O sea, todo es en el numerador, porque no estás multiplicando. Por esa estrategia de sumar. Ok, Entonces, va de nuevo, revisa otra vez lo que tú me dijiste. Me estás diciendo que se resta 2. ¿Segura que se resta 2? ay, no es cierto, por el signo se está sumando 2. Exacto, se está sumando 2. Entonces, ¿qué debes de hacer? Quitar 2. Quitar 2. Bueno, restar 2. Restar 2. Entonces, eso quiere decir que a esta multiplicación le debo de restar 2. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo hay dos conceptos bastante importantes ahí. Uno es el de agregar y de compensar, y el otro es el de la estrategia de sumar 0. Agregaste un signo negativo porque necesitabas que fuera menos 3x y compensaste con un signo negativo restando. Pero este 2 no está multiplicando, no le estás agregando y compensando, sino aquí tienes que sumar 0. Y sumar 0 quiere decir que si restaste 0, pues tendrías que sumar 0. Pero como ese 2 que está restando está multiplicándose por otro menos, entonces en realidad está sumando 2. Y como sumaste 2, lo que debes de hacer es quitar 2. Entonces son dos estrategias diferentes. Una es agregar y compensar para que quede la diferencial, y la otra es sumar 0 para que la diferencial quede tal cual debe de ser. Y esas dos estrategias las aplicas en un solo paso. En algunos autores, algunos videos que están por ahí o en libros, a veces primero te hacen una y luego te hacen la otra, pero si ya entiendes el concepto, pues hazlo en un solo paso, ¿no? Nada más ten claro el concepto. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Ok, bueno, entonces fíjense bien, lo voy a hacer por pasos para que no se me pierdan, pero en realidad esto lo puedo hacer en un solo paso. Quiere decir entonces que al sumar 0, lo voy a escribir aquí abajo, perdón, acá arriba, cuando tú hiciste sumar 0, ay, perdón, no se selecciona todo. Cuando yo hice sumar 0, entonces esto de sumar 0, ya habíamos dicho que es un
este 2 que está acá y este 2 que está acá. Entonces, lo que va a ocurrir es que voy a hacer la parte intermedia, aunque no la debería de hacer. Va a quedar una integral que va a ser un menos que multiplica al 3h menos 2 dividido entre un 4h menos 3h cuadrada menos 3. Y también voy a tener un 2 que va a dividir a un 4h menos 3h cuadrada menos 3. Y aparte voy a tener otra integral que es 5 entre 4h menos 3h cuadrada menos 3. Todo por diferencial h y diferencial h. ¿De dónde surgió este menos 2? Pues precisamente de este menos 2 que utilicé para la estrategia de sumar 0. Por eso surgió otra integral, y obviamente al surgir esa otra integral fue porque estoy aplicando los mismos conceptos que se denomina fracción parcial, y el otro concepto que se denomina la integral de una función más menos otra función multiplicada por la diferencial de la variable independiente, te da por resultado la primera integral más menos la segunda integral. Entonces estoy aplicando otra vez esos conceptos. Por eso la razón de este menos 2 y de este menos 2. Vuelvo a repetir, el menos se agregó y el menos se compensó, pero el 2 fue la estrategia de sumar 0. Este menos 2 fue la estrategia de sumar 0, por eso aquí está el menos 2, y este menos 2 que está acá afuera fue por la estrategia de sumar 0, y por eso apliqué lo de fracción parcial. ¿Alguna duda en esa situación? Ok, bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, estas integrales ¿se parecen o no se parecen? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen si mal no me acuerdo, se llama un denominador igual. Ajá. Y también numerador, pues también son en sí, ambos están en negativo y pues son la diferencial de h. ¿Y qué se puede hacer entonces con esas dos integrales? Sumar. Sumarlas, ok. Y lo que voy a utilizar con esas dos integrales es la ley de la suma. ¿Sale bien? Entonces, fíjense Sí. cómo les había dicho, ¿no? Este paso no lo debo de escribir, pero se los voy a escribir para que entiendan de dónde sale. Entonces ya las siguientes ya no lo escribo, porque ya saben que surge una integral nueva y que revisando todo lo demás, pues son términos semejantes, y como son términos semejantes, entonces es la misma integral. Entonces vamos a escribirlo nuevamente. Lo estoy haciendo solamente por fines didácticos, en realidad no debí de haber escrito tantas veces esto. Entonces menos 3h menos 2 por diferencial h dividido entre 4h menos 3h cuadrada menos 3 por diferencial h, y la otra por ley de la suma te da un menos integral de 7 entre 4h menos 3h cuadrada menos 3 por la diferencial de h. ¿Qué número de lista tienes que no te lo tomé en cuenta? 11. Ok. 11. Aquí va. En 11. ¿Por dónde te la pongo? Por acá. Ok. Entonces, fíjense cómo estoy aplicando el agregar y compensar. Vuelvo a repetir. Este menos lo agregué porque debería ser menos 3h. Por eso compensé con un menos. Y utilicé también la estrategia de sumar 0. Y al utilizar la estrategia de sumar 0, lo que ocurre es que este menos 2, que en realidad es un más 2, y este menos 2 me da 0, pero que provoca que quede una integral y otra integral. Entonces de la estrategia de sumar 0 surgen dos integrales, y de la estrategia de completar y compensar no surgen dos integrales, sino se queda una sola integral. Ahora bien, acuérdense que hay algo que ahí ya nos está pasando y que no lo había mencionado, pero este que compensé todavía no lo agrego, ¿no? Todavía no lo he escrito aquí al principio. Entonces vamos a agregar ese que compensé,
y ese compensé es un signo menos que está dividiendo, que de todas maneras implica que sea un signo menos que va en la primera integral. Y que acuérdense que aplicando el concepto de la integral de una constante por una función por la diferencial de la variable independiente es la constante por la integral de la función por la diferencial de la variable independiente. Entonces este menos que está compensando simplemente lo escribo afuera de la integral utilizando la fórmula de integración. ¿Sale bien? Bueno, ahora bien, vamos a verificar si ahora sí ya la integral que estoy teniendo aquí al principio, si esta integral ya es una u a la n. Voy a volver a hacer el análisis, aunque no es necesario. No es necesario porque ya lo hice 3 veces. Sin embargo, lo voy a hacer otra vez para que lo vean visible y aquí luego, ¿no? Entonces, estoy utilizando la integral de una base al exponente por la diferencial de la base. Vuelvo a repetir, ya lo hice 3 veces, pero lo voy a poner para que quede claro. El exponente es menos 1. El exponente es menos 1. La base es 4h menos 3h cuadrada menos 3. Ya habíamos calculado la diferencial, que habíamos dicho que es 4 menos 6h por diferencial h. Ya habíamos dicho que para que se pareciera más íbamos a factorizar, que es expresar en factores, y la factorización obedeció a lo que dijo su compañera, que allá había un 2, por eso se factoriza el 2 y me queda un 2 menos 3h por diferencial h. Vamos a verificarlo para ver si ya se parece. ¿Tengo el 2 positivo? Pues sí está el 2 positivo porque está con el menos. ¿Tengo el menos 3h? Pues sí está porque con el menos está el menos 3h. ¿Tengo la diferencial de h? Pues sí tengo la diferencial de h, que hasta la puse 2 veces, no sé por qué. Pero si ustedes se dan cuenta, todavía me falta este 2 y que desde aquí lo había tenido, ¿no? Solamente que no se los puse en ese momento para no causarles, para no meter 4 conceptos en lugar de 2. Y entonces ahorita sí ya lo puedo agregar. Y entonces como aquí falta un 2, lo que debo de hacer entonces es agregar un 2 que está multiplicando y compensarlo con un 2 que está dividiendo. Con ese 2 ya estoy logrando que ahora sí completa la diferencial y puedo aplicar la fórmula que una constante por una función por la diferencial de la variable independiente es la constante por la integral de la función por la diferencial de la variable independiente. En otras palabras, un medio lo puedo escribir al principio de la integral y luego determinar el resultado. Y entonces, insisto, no lo escribí varias veces, hice el análisis varias veces para que fueran viendo cómo es que se va logrando resolver la integral, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a escribir el resultado. En otras palabras, ya voy a integrar aplicando la fórmula de la integral de la base al exponente por la diferencial de la base. Y entonces esto me lleva a que debo de escribir afuera de la integral un menos, afuera de la integral en un medio, porque acuérdense que agregué el 2 para que estuviera completa la diferencial y compensé con un medio, y que ese un medio al aplicar la fórmula de integración pues debe estar escrita antes de la integral. Y ahora sí, voy a escribir el resultado de la integral. Al ser una base al exponente, el resultado es una base elevado al exponente más 1, entre el exponente más 1 más la constante de integración. Entonces, debo de escribir la base, que es 4h menos 3h cuadrada menos 3, elevado al exponente menos 1 más 1, que eso me da 0, entre ese mismo número que es 0. Y entonces les había dicho, si en algún momento les da una indeterminación, recuerden que la indeterminación es dividir entre 0, eso quiere decir que no aplican esa fórmula, sino aplican la fórmula del logaritmo neperiano del valor absoluto de la base, o más bien del argumento, que es 4h menos 3h cuadrada menos 3. Y de ahí ya resolví la primera integral aplicando el agregar menos y compensar con un menos, y aparte la estrategia de sumar 0
donde la estrategia de sumar cero, ya se los había explicado la clase pasada, es restar, o más bien sumar y restar en un mismo número. Y esa sumar cero siempre me va a llevar a dos integrales. El compensar y el agregar y compensar no me lleva a dos integrales, sino me lleva a poder resolver la integral. Por eso, al surgir estas dos integrales, su compañero me decía que se podían sumar porque son términos semejantes. Y básicamente es eso, ¿no? Es la suma de términos semejantes. Y entonces de ahí ya está la primera integral. Ahora bien, la segunda integral, si se dan cuenta, esta integral pues no puede ser una u a la n. Como no puede ser una u a la n, entonces no puedo pensar en la estrategia de sumar cero. ¿Por qué no puede ser la estrategia de sumar cero, chiquillos? Ya me lo habían explicado en la clase pasada. ¿Cómo sé cuándo se puede? Dime. Porque no hay una misma variable, ¿no? En el numerador y en el denominador. Exacto. Aquí tengo la variable h y h cuadrada y en el numerador no la tengo. Entonces, debido a eso, no puedo hacer la estrategia de sumar cero. Pero fíjense bien, porque aquí sí utilicé la estrategia de sumar cero. Sí utilicé sumar cero. Pero utilicé sumar cero porque había un 2 en la diferencial, no en la integral inicial. En la integral inicial las variables no se parecían, no había nada que ver. Pero cuando calculo la diferencial, surge un 2 sumando que le hace falta a la 3h. Por eso ahí sí pude aplicar la estrategia de sumar cero. Pero no fue desde el principio, sino la estrategia de sumar cero surgió cuando calculé la diferencial. Entonces la estrategia de sumar cero no solamente se limita al principio, sino también puede ser a la mitad del proceso. Solamente acuérdense de qué es sumar cero: agregar y restar el mismo número, cualquiera que este sea, ¿no? No se pueden sumar variables, los únicos que se pueden sumar son números. Bueno, entonces, ¿puedo hacerlo por estrategia de sumar cero? No. ¿Puedo utilizar identidades trigonométricas? No. ¿Puedo utilizar una fórmula? No, porque la única fórmula es esta, y esta se utilizó para esta y no se parece nada a la otra. Por lo tanto, pensaría en multiplicar por 1. Pero para multiplicar por 1 necesitaría solamente haber una variable arriba y una variable abajo, que no existe. Necesitaría haber un número neper arriba y un número neper abajo, que tampoco existe. O debería de haber una raíz abajo y una raíz arriba, que tampoco existe. O debería de haber una suma o una resta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay una resta, sino hay dos restas. Por lo tanto, no hay solamente una suma. La estrategia de multiplicar por 1 es que haya una suma. Y aquí no hay una suma, hay dos restas. Debido a eso, tampoco puede ser la estrategia de multiplicar por 1. Entonces, yo me fijo en la siguiente estrategia. Y la siguiente estrategia es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto debe de haber término cuadrático y debe de haber término lineal. Como hay término cuadrático y hay término lineal, eso quiere decir que sí se puede aplicar la estrategia de completar el trinomio cuadrado perfecto. La estrategia de completar el trinomio cuadrado perfecto es cuando no se pudo resolver la integral por alguna de las otras opciones, cuando no se pudo aplicar alguna de las otras opciones, y cuando hay un término cuadrático y un término lineal. No se pudieron las otras y hay un término cuadrático y un término lineal. ¿Cuáles son las otras? Las otras son: comienza por una fórmula, aplica álgebra, utiliza identidades trigonométricas, suma 0, multiplica por 1, y si ninguna de estas funciona, entonces revisas que haya un término cuadrático y un término lineal, y entonces podrás asegurar que sí se puede hacer por la estrategia de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Menos la integral de un 7 entre. Para que se pueda completar el trinomio cuadrado perfecto, debe de estar la h cuadrada solita. O sea, el coeficiente debe de ser 1. Y si el coeficiente debe de ser 1, eso quiere decir que vamos a utilizar un concepto donde ese concepto ya lo conocen y se denomina factorizar. ¿Se acuerdan qué quiere decir factorizar? ¿Qué es factorizar? Bueno, yo en lo personal, profe, pienso que
Factorizar es dividir con base a los números primos. Ok, eso no es factorizar. Es un... Sí, es es un simplificar hacia la misma, hacia la mínima expresión, ¿no? No, porque simplificar, hay dos simplificaciones. Simplificar fracciones es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Entonces, factorizar no tiene nada que ver con simplificar. Son dos conceptos diferentes. Es representar con factores. Exacto, es expresar en factores, por eso se llama factor. Factorizar es expresar en factores. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, entonces, expresar en factores es precisamente, bueno, ustedes saben que una expresión es una manera de comunicación, ¿no? Entonces, cuando tú estás expresando, estás comunicándote a través del lenguaje simbólico y factorizar es escribir los elementos de la multiplicación. Por lo tanto, lo que tú vas a factorizar para que la h quede con coeficiente 1 va a ser su coeficiente con todo y el signo. Eso quiere decir que el factor va a ser menos 3, para que menos 3 por h cuadrada te dé el menos 3h cuadrada que tenías originalmente. Ya estás factorizando. Y ahora bien, acuérdense que en ese tipo de factorización, que se llama factor común, o más adecuado a máximo común divisor, lo que tienes que hacer es dividir para encontrar el número que va a estar en el paréntesis. Entonces, si tú divides el menos 3h cuadrada, lo divides entre el menos 3, el resultado es h cuadrada. Ese como que es fácil de hacer porque ya me lo sé. Pero si tú divides 4h entre menos 3, no sé si se den cuenta que no me va a dar un número exacto. Entonces 4h entre menos 3, tengo que hacer primero signo entre signo. Entonces divido positivo. Eso quiere decir que por ley de los signos, aquí lo agrego porque es el concepto que estoy utilizando, por ley de los signos me va a dar un número negativo. Después, si yo divido un 4, entre un 3, acuérdense que ahora voy con coeficientes, ya hice signos, voy con coeficientes, vuelvo a repetir, si divido el 4 entre el 3, no me da un número exacto, y por lo tanto yo debo de expresar el número racional, y el número racional es 4/3. Y cuando yo divido esta h entre, pues no hay con quién dividir, pues simplemente se escribe nuevamente la h y me va a quedar 4/3 de h. Y con eso ya factoricé para poder completar posteriormente el trinomio cuadrado perfecto. Que lo primero que debo de hacer es factorizar. ¿Por qué? Porque siempre que se quiere completar el trinomio cuadrado perfecto, siempre que yo quiero completar el trinomio cuadrado perfecto, me debo de asegurar que este coeficiente sea la unidad. Si no es la unidad, no se puede completar. Eso lo aprendí desde álgebra cuando resolví ecuaciones utilizando el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguna duda en eso? Ok, ahora bien, ¿qué implica completar el trinomio cuadrado perfecto? Implica que al coeficiente del término lineal, ese coeficiente lo dividas entre 2 y lo eleves al cuadrado. Si tú divides el coeficiente entre 2, que vas a tener una división de números racionales. Y la división de números racionales es producto de extremos entre el producto de medios. Por lo tanto, si tú haces el producto de extremos, resulta que el producto de extremos es un 4/1, donde te da un 4. El producto de medios es un 3/2, que es un 6, y eso lo tienes que elevar al cuadrado. Pero como ya tenemos experiencia en las operaciones, sabemos que este 4 entre este 2 me da un 2, entonces lo que yo debo de elevar al cuadrado solamente es un 2/3, y si el 2/3 lo elevo al cuadrado me da 4/9. Ese 4/9 es el que debo de agregar en este paréntesis. ¿Sale bien? ¿Por qué? Porque así se completa el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, ahí viene la razón por la cual no puedo utilizar aquí fórmula general, ¿no? Porque la fórmula general me da un resultado numérico.
Pero cuando completas el trinomio, no quieres no quieres un resultado numérico. Lo que quieres es posteriormente resolver la integral. Y una integral no tiene que ver con números, a menos que sea integral definida. Por eso no se puede. Entonces, va de nuevo, ¿eh? Este 3h cuadrada es este 3h cuadrada. Este 4h es la multiplicación del menos 3 por el menos 4 tercios. Pero si ustedes se acuerdan, aún no he escrito el menos 3. Entonces, ese menos 3 lo escribimos y obviamente, como agregué 4 novenos, no puedo dejarlo así. Lo que debo de hacer es la estrategia de sumar 0 nuevamente. Y la estrategia de sumar 0 es el número que agregas, quítaselo para que no afecte a la integral. Lo mismo hicimos por acá. Acuérdense que por acá, cuando en la integral pasada, dejen que reaccione porque ya se quedó atorada. En la integral pasada, cuando agregué el menos 2, me di cuenta que no era agregar menos 2, sino era sumar 2 y por eso al final quité 2. O sea, esa estrategia ya la utilizamos, pero la vamos a volver a utilizar. Entonces, díganme por favor, si ya sumé 4 novenos, utilizando la estrategia de sumar 0, aquí ¿qué debo de sumar o qué debo de restar? Menos 4 novenos, Primero ¿no? dígame el número de lista. 15. 15. ¿Cuánto debo de hacer qué? Menos 4 novenos. No, no es menos 4 novenos. Número Menos 4 11, por Primero dígame el número de menos. lista. Número 11. número 4 Número 4. Dime número 4. es más 4 novenos porque por la multiplicación que está en menos 3 quedaría dentro del paréntesis menos 4 novenos. Entonces se agregan 4 novenos. Vuelve a pensar lo que me dijiste. Profe. Dime, número de lista. A ver, el 11, El 11. yo pienso que es más 5 novenos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué era? A ver, es de que... ¿cómo explicarlo? Con operaciones. Pues, Las matemáticas básicamente son operaciones. Entonces, si quieres ujú. explicar algo en matemáticas, básicamente son operaciones y todos los conceptos que te he dicho, ¿no? Es de que yo lo pensé, no creo que esté bien, pero lo pensé con que faltan 5 novenos para completar el 4 novenos. Ah, ya entendí. Estás buscando completar el entero. Ajá, Entonces, si tienes 4 novenos, el entero se completa con 5 novenos. Pero acuérdate que no ajá. es lo que falta para el entero, sino la operación que tú hiciste, tienes que hacer la operación inversa para que en realidad sea sumar 0. Entonces, como dijo tu compañera, ¿no? Profe, Si sumas 4 novenos, pues resta 4 novenos. Pero no. Dime, número de lista primero. bueno, el número 4 creo que yo pensé y sería, bueno, cuando se multiplica el menos 3 por el más 4 novenos, quedará menos 23 novenos. Menos 23 Entonces, novenos. Otra vez, sí, ¿no? piensa lo que me dijiste. ¿Qué Ah, multiplicas por qué? el menos 3 Ajá. por el más 4 novenos, Ok, ¿no? si vas a multiplicar el menos 3 por 4 novenos, ¿cuánto te da? Menos 23 novenos, Si multiplicas el menos 3 por... menos 12 novenos. Exacto, menos 12. Muy bien, no te da otra cosa, te da menos 12. Entonces, si te da menos 12 novenos, ¿qué debes de hacer? Agregar más 12 novenos. Exacto, agregar 12 novenos. Muy bien. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿4? 4. Ok, muy bien. Entonces, váyanse animando a expresarse, ¿no? Porque si se expresan, van a llegar hasta donde ustedes quieran. Por allá hay el caso, y se los platico rápido. Había una chica que llega a una entrevista de trabajo y en esa entrevista resulta que eran como 28 personas. Entonces, esta chica que llegó, yo la conozco porque yo sustituí a esa maestra. Entonces, cuando ella se fue de Boca 6, yo entré a tomar su lugar y por eso me sé la historia que les voy a contar. Resulta que esta chica
cuyo nombre comienza con B, para no dar señas de quién es. A veces es peligroso dar nombres. Esta chica llega a la reunión de 28 y entonces cuando llega el reclutador hombre, les pregunta, ¿quién quiere pasar el pizarrón para ayudarme a explicar algo? Entonces esta niña dice, pues yo paso, ¿no? Yo soy maestra, no hay ningún problema. Entonces levanta la mano y dice, yo quiero pasar. Entonces ella pasa al frente y el reclutador dice, bueno, a los otros, gracias, ya seleccionamos a la persona que se va a quedar con el puesto. O sea, ese fue el examen, es llegar a preguntar quién quiere pasar al pizarrón. O sea, con esa simple pregunta, ella se ganó el quedarse en el puesto. Y lo cual uno dice, no inventes, ¿no? ¿A poco por eso? Pues sí, porque así ves la diferencia entre las personas que quieren participar con la empresa y las personas que solamente van a trabajar y ya, ¿no? Y para el puesto se necesitaba una persona que tomara la iniciativa y ponerse al frente de los otros. Entonces, el examen de admisión que presentó esta persona fue simplemente pasar al pizarrón. Y ya, con eso le dieron el puesto. Y el salario que le daban ya era muy bueno. Entonces resulta que esta persona, vamos a llamarle Belinda, para que tenga un nombre artístico, que no se llamaba así, pero por ahí va. Entonces, esta niña, cuando llega a su trabajo, resulta que en su trabajo eran puros hombres, puros hombres, puros hombres. Y cada hombre en esta junta de trabajo, todos tenían el mismo puesto, todos los hombres. Y ella, única mujer, tenía el mismo puesto, pero obviamente en diferentes departamentos. Y la junta de trabajo era precisamente para ponerse de acuerdo en lo que iban a estar haciendo todos. Entonces resulta que el primer día Belinda y que entra a la junta, a ella se le ocurre ir de blanco, le gustaba mucho el blanco. Entonces todos esos hombres decidieron quitarle el repuesto a su pluma, meterse papelitos a la boca, morderlos, ensalivarlos y aventárselos a Belinda. Entonces, mientras ella iba caminando, todos los hombres le aventaron papelitos y cuando terminó la junta, pues todos estaban riendo de ella porque su vestido estaba lleno de papelitos mojados, lo cual pues es de una persona de primaria y obviamente demostraban todos estos su adolescencia. O sea, de plano no sabían cómo trabajar en equipo, pues. Entonces eso fue muy, muy cruel. De hecho, cuando me lo contó Belinda, ahí derramó algunas lágrimas porque pues se sintió humillada, ¿no? A pesar que todos tenían el mismo nivel. Bueno, ya que ocurrió eso, entonces resulta que Belinda era una persona, obviamente era maestra de Boca 6, eso ya significa mucho, era una persona que siempre estaba queriendo aprender y proponiendo nuevas cosas. En la vocacional aprendió a poder dar clases adecuadamente, pues le preguntaba a un maestro, le preguntaba a otro maestro, le preguntaba a otro maestro, y iba aprendiendo, de preguntar y preguntar iba aprendiendo. Entonces resulta que a Belinda eso no se le hacía raro. Entonces lo que hizo Belinda fue, con cada uno de los hombres que en la junta le aventaron papelitos, con cada uno de ellos iba y platicaba con ella y le decía, obviamente, ya que acababa su trabajo, ya que su tiempo laboral y su tiempo de trabajo y el producto por ese tiempo laboral terminaba, entonces iba con cada uno y le decía, ¿hay algo en que te pueda ayudar? Y obviamente el hombre, sintiéndose en su superioridad de hombre, decía, sí, ayúdame. Y le dejaban todo el trabajo a ella. Eso quiere decir que durante como 3 meses, creo, con cada uno de los tipos que lo humillaron el primer día, hizo lo mismo. ¿En qué te puedo ayudar? Eso le sirvió para que supiera el trabajo de todos los de la empresa, incluyendo el de ella. Eso le llevó aproximadamente 3 meses para platicar con todos ellos. Y obviamente todos ellos se sentían así como que los superpoderosos, porque decían, ya tengo una no sé qué, que me resuelve la vida, ¿no? Pensando en Belinda como una persona que lo único que quería era como que tener amigos, ¿no? Entonces resulta que después de 3 meses ocurrió una desgracia y ocurre que en la empresa donde ella trabajaba, el jefe y el subjefe, para llamarle de alguna forma, resulta que se muere el subjefe.
Y entonces el jefe de la empresa manda a hacer otra junta con todos los chicos que ofendieron a Belinda el primer día y también estaba Belinda. Entonces el jefe les dijo, tengo un puesto disponible y es el de subjefe. Obviamente subjefe era mucho más arriba que estos puestos, ¿no? O sea, reunió a todos, incluyendo los puestos que la habían ofendido. Entonces dijo, necesito un subjefe y para ello les pido de favor que me digan cómo mejorar la empresa. Y en eso el jefe ya se iba a salir, porque solamente era que dentro de algún tiempo alguien se acercara a él y le dijeran cómo mejorar la empresa. Entonces Belinda se para enfrente de todos y le dice, fíjese que el trabajo de este se puede mejorar con esto, con esto, con esto y con esto. El trabajo del otro se puede mejorar con esto, con esto y con el otro. El trabajo de este se puede mejorar. Y les dijo cómo se podía mejorar el trabajo de todos los departamentos donde los jefes eran las personas que la ofendieron el primer día de trabajo. Y en 3 meses, pensando estos tipos que ella era como que su esclava y como que su inferior, en todo ese tiempo aprendió porque ella quería aprender, no le importó lo que los demás dijeran. Entonces resulta que en 3 meses, después de lo que dijo en esa junta, el jefe le dijo, eres subjefe. Y de un salario que tenía así de chiquito, en 3 meses empezó a percibir un salario así de grandote. Puedo decirles que fácilmente está ganando 50 veces de lo que ganaba en la vocacional. Y todo eso fue por expresarse, por decir las cosas. Porque cuando le dijeron, ¿quién quiere pasar al frente para que me ayude? Pues yo paso, ¿no? Yo paso, o sea, no pasa nada, el estar en el pizarro no pasa nada. Por eso cada vez que quieran expresarse, por favor exprésense, porque eso de expresarse y de poderse comunicar, pues es una de las principales cosas que se tienen cuando estoy en una empresa. De hecho, en algún momento se van a dar cuenta que cuando ustedes le gritan al jefe, en lugar de enojarse el jefe, como que se va a poner contento, ¿no? Porque es el primero que no se agacha ante el jefe. Y el primero que en verdad, con argumentos, obviamente no le griten por berrinche, sino pónganse al tú por tú con argumentos sin ofenderlo, para que se dé cuenta que en realidad ustedes están al pendiente de lo que están desarrollando, ¿no? Bueno, ya acabando la parte motivacional. Entonces, fíjense bien, ¿eh? ¿Qué fue lo que hice? Primeramente, factorizar por máximo común divisor. ¿Por qué? Porque no puedo completar el trinomio si no solamente tengo término cuadrático con coeficiente 1. Debido a eso, factoricé por máximo común divisor. Ese es un concepto. Factorizar quiere decir expresar en factores. Y utilicé un número donde ese número era el coeficiente del término cuadrático. Por eso utilicé ese número para factorizar. Obviamente, para poder hacer la factorización, por eso hice la división y me dieron estos resultados, perdón, estos dos primeros resultados, y entonces ya pude completar el trinomio cuadrado perfecto que obedece a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Ese es otro concepto. Entonces, ya que completé concepto de completar el trinomio, me voy al concepto de completar 0. Lo que agregues, quítalo. Pero aquí no agregué 4 novenos, sino lo que agregué fue el menos 3 por el 4 novenos. En otras palabras, lo que hice fue quitar 12 novenos, por eso estoy agregando 12 novenos. Pero como soy niño inteligente, el 12 novenos se puede simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, en lugar de escribir, lo que voy a hacer es dividir numerador y denominador entre 3, y entonces en ese momento el 12 novenos se me convierte o se expresa como un 4 tercios. Pero fíjense cómo ahí ya estoy aplicando otro concepto. O sea, no hay que dejarlo solamente en lo que es, sino aplicar todos los conceptos que sea, ¿no? Entre más conceptos maneje y más conceptos aplique, pues obviamente me voy a convertir en el mejor empleado de mi empresa y en algún momento puedo llegar a ser subjefe en un tiempo récord, como lo que hizo mi ex compañera de la vocacional, que en realidad nunca fue mi compañera, pero pues obviamente le está yendo súper bien en la industria, ¿no? Súper bien, más que a muchos de los que salieron de UPIBI. Ella salió de UPIBI. Bueno, entonces, ahora bien, ¿para qué hice el completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues obviamente si se completa,
es porque después se va a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Eso es siempre, si tú completas es para factorizar. Cuando tú completas, cuando estás resolviendo ecuaciones de segundo grado, precisamente completas para posteriormente resolver la ecuación, y resolver la ecuación se basa en operaciones inversas. En este caso no voy a resolver la ecuación, sino necesito factorizar para ver si después de la factorización se parece a una fórmula. Y si se parece a una fórmula, quiere decir que ya se puede integrar. Entonces, el 7 está en el numerador y en el denominador primero aparece este término, pero este término es negativo. Como es negativo, el primer término que debo de escribir es el positivo. Voy a ver si este es positivo. Y revisando si este es positivo, pues resulta que tengo un, ahí, tengo un menos 3, si era menos 3. Sí, si era menos 3. Tengo un menos 3. Ok, tengo un menos 3 y le sumo el 4 tercios. Entonces quiere decir que en el menos 3 en realidad tengo 9 novenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 novenos. Y entonces la suma de términos semejantes obedece a una ley de la suma, porque los dos van a ser negativos. Aplico la ley de la suma. Entonces aquí son menos... no es cierto, es ley de la resta porque son signos diferentes. Disculpen, es ley de la resta. Y entonces aquí tengo menos 9 novenos más menos 9 tercios, perdón. Este es menos 9 tercios más 4 tercios. Como tienen el mismo denominador, se aplica la ley de la resta y me queda menos 5 tercios. Entonces aquí escribo el menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Que si se dan cuenta los dos son negativos, entonces no importa cuál ponga primero, cuál escriba primero, cuál escriba después, ¿no? Entonces vamos a escribir por aquí el menos 5 tercios. Solamente era para ver si era positivo, obviamente es diferencial de h. Y aquí voy a tener un menos 3 que multiplica a este trinomio cuadrado perfecto. Pero este trinomio cuadrado perfecto lo vamos a factorizar. Recordemos que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero y calcular la raíz cuadrada del tercero. Eso me lleva a una h y eso me lleva a un 2 tercios. Y se escribe el signo del término lineal, eso quiere decir que aquí es un negativo y va a quedar elevado al cuadrado. Entonces lo que acabo de hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, como ya sé muchas de las cosas de álgebra, me doy cuenta que aquí hay un menos y aquí hay un menos. Eso quiere decir que se puede factorizar el máximo común divisor. En otras palabras, el factor común. Recuerden que el factor es el elemento que multiplica. Entonces, el factor común se factoriza. Y como aquí hay un menos y aquí hay un menos, el factor común es menos, y menos por este menos me va a quedar un más. Por lo cual, sigo haciendo cosas de álgebra, porque eso es álgebra, pues. Todavía no he revisado la fórmula, eso es álgebra. Me queda un menos un medio por el logaritmo natural de 4h menos 3h cuadrada menos 3 en valor absoluto, más, ¿de dónde surgió la factorización? ¿De dónde surgió el más? De la factorización. Más la integral de un 7 entre un 3 por h menos 2 tercios al cuadrado más un 5 tercios por diferencial h. Y ahora sí, ya completé el trinomio cuadrado perfecto e hice lo de álgebra. Completar el trinomio cuadrado perfecto y factorización es el mismo nivel porque todo es álgebra, ¿no? Simplemente es una estrategia que se sugiere para poder resolver la integral. ¿Qué es resolver la integral? Encontrar una fórmula. Y entonces, ahora sí, ya que acabé todo lo que podía hacer relacionado a completar el trinomio cuadrado perfecto, e insisto, completar el trinomio cuadrado perfecto es álgebra y por eso hay que ver todo lo de álgebra que hay que resolver. Eso implica que ahora sí vamos a revisar una fórmula que se parezca a esta integral. Pregunto, ¿hay una fórmula que se parezca a esa integral de las que hemos visto, de las que están en el formulario? La de diferencial de u sobre u raíz de u cuadrada menos a cuadrada.
Raíz es diferencial de u entre raíz. ¿Tú ves aquí una raíz? Así. No. No, entonces no es esa fórmula. Aquí sí, sí les decía. ¿Hay alguna otra fórmula? Profe, ¿podría ser la de la integral del recíproco de una función? No, porque si tú te das cuenta, esto que está aquí, si bien es cierto, sí es una función, pero aquí hay un más, y debido a ese más, hay una gran diferencia entre este primer sumando y este segundo sumando. Si te das cuenta, este primer sumando está elevado al cuadrado, y este no se ve que sea un cuadrado. Entonces, no se puede interpretar como una sola función, porque esa única función sería todo similar. Fíjate, te la voy a comparar con la de acá, ¿eh? Aquí sí utilizamos la del recíproco porque resultó que decidimos que el denominador era el más complicado. Pero si tú te acuerdas, el denominador fue el más complicado porque desde la integral original el denominador y el numerador se parecían. ¿Por qué se parecen? Porque los dos son polinomiales. Esa es la razón. Pero si tú observas el denominador que tenemos ahorita, este denominador no es un polinomial. Este es un cuadrado. Y este es un número. Y ese número pues no importa cómo sea, ¿no? Lo importante es que aquí tengo un cuadrado. Entonces no puedo irme por el recíproco. ¿Hay alguna? Más bien, ay, perdón. Sería la de u cuadrado más a cuadrada. Ok, pero no se dice sería. ¿Cómo se dice? Es la de u cuadrado más a cuadrada. Ok, es la de la función al cuadrado más la constante al cuadrado. No lo mencionen como u o como a, porque eso también implica que no tienen los conceptos bien claros, ¿no? La u representa una función y la a representa una constante. ¿Qué número de lista tienes? ¿La que me lo dijiste? 15. Ok, entonces hay que tener bien claros los conceptos, ¿eh? O sea, no les vaya a pasar que por hablar, por decirlo así a la ligera, alguno de sus jefes como que se ríe de ustedes y peor tantito no les dé el puesto, ¿no? O sea, traten de en su mayoría hablar con los conceptos adecuados y si no se acuerdan, mejor especifiquen, ¿no? No me acuerdo bien de cómo se llama, pero las letras utilizadas son estas. Y ahí estás aclarando que sí sabes que hay un concepto adicional, ¿no? Pero que no te acuerdas. Y eso es bueno, ¿no? El evidenciar que te falta algo, no quiere decir que no te quedes, ¿no? Siempre hay que decir la verdad. Ok, entonces, si ustedes revisan lo que nos acaba de decir su compañera, pues efectivamente sí se parece porque yo tengo una función al cuadrado. ¿Cuál es la función al cuadrado? Pues toda esta. Y tengo una constante al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el análisis. El análisis quiere decir ver las partes. La función al cuadrado es entonces 3 que multiplica a h menos 2 tercios al cuadrado. Esa es la función al cuadrado. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir quién es la función solita? H menos 2 tercios al cuadrado. No, porque solamente quiero la función sin el cuadrado. Y todo esto es con el cuadrado. Sería h menos 2 tercios. H menos 2 tercios. Ok. Pero solamente estás mencionando la primera parte. Perdón, la segunda parte. Te falta la primera. Bueno, 3 por h menos 2 tercios. Otra vez, vuelve a pensar el concepto. Esto es el cuadrado y esto ya me lo dijiste, sin el cuadrado. Profe. Tal y- ¿Sería raíz de 3? Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, es raíz de 3. No sería. Es. Aprendan a decir es. Sean más seguros, porfa. Eso sé que les cuesta trabajo porque a veces hasta en casa nos enseñan, ¿no? Que no me contestes, ¿qué? Dime, mande. Y pues no, o sea, nunca deben de contestar mande. Porque mande nos lo inculcaron los españoles. Y mande quiere decir mándame. Y no, tu papá no te va a mandar. Te va a orientar. Por eso es válido que le digas qué. O es válido que le digas en qué te puedo ayudar. O que le digas M aquí. Pero nunca digan mande, ¿eh? Nunca digan mande. Eso es lo peor que pueden hacer porque se están humillando a solamente recibir órdenes y no pensar. Por eso el mande
nunca se tiene que decir, ¿no? A pesar que dicen que es una mala costumbre, y pues sí, efectivamente no es una mala costumbre, porque los españoles nos obligaron a que, bueno, no eran los españoles, los de Valencia, creo que sí eran los de Valencia los que nos conquistaron, no me acuerdo. Los que vinieron a conquistarnos nos obligaron a que nos mandaran, de ahí surgió el mande, ¿no? Bueno, entonces, como dice su compañero, lo que ocurre es que hay que hacer la operación inversa, por eso hay que obtener una raíz del 3 y una raíz del cuadrado. Esta raíz con este cuadrado, como son operaciones inversas, solamente se escribe el radicando, pero con el 3, pues obviamente sí hay que escribir el raíz de 3. ¿Qué número de lista tienes, chiquilla? La que me dijiste que era h menos 2 tercios. 4, profe. 4. También te la pongo, ¿no? Porque dijiste una parte de lo que les estaba preguntando. Bueno, entonces, ahora sí, ya tengo la constante. Voy a hacer lo mismo, perdón, ya tengo la función. Voy a hacer lo mismo con la constante. Si la constante al cuadrado es 5 tercios, díganme cuánto vale la constante solita. Raíz de 5 tercios, Ok, ¿no? número de lista. 15. Ok, siempre díganme primero el número de lista, ¿eh? Porfa, porfa. Entonces, lo que va a ocurrir es que la constante simplemente va a ser la raíz de 5 tercios. Pero acuérdense que ustedes ya saben propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una división y le estás obteniendo la raíz, lo puedes escribir como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Eso se llama propiedad de los exponentes. Eso quiere decir que es una raíz de 5 entre una raíz de 3. Pero ustedes saben que las raíces en el denominador no las deben de escribir. Por lo tanto, como no debe de haber raíces en el denominador, yo puedo desde aquí racionalizar el denominador. Lo puedo hacer o no lo puedo hacer y lo puedo dejar cuando lo sustituya la integral. Pero acuérdense que no debe de haber raíces en el denominador. Ahí hay que tenerlo presente, ¿no? Que no se les pase. Bueno, ya que calculé los elementos, obviamente lo importante es calcular la derivada. Esa es la que va a permitir entender si se puede aplicar la fórmula o no. Por lo tanto, si yo calculo la diferencial, esto se convierte en la derivada de una constante por una función, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Al ser una resta, es la derivada del primero, que me da 1, menos la derivada del segundo, que al ser una constante, esto me queda 0, multiplicado por la diferencial de h. Vamos a verificar si sí está la diferencial. ¿Está el raíz de 3 acá en la integral? Pues no está. Como no está, entonces lo que tú debes de hacer para poder aplicar la fórmula es agregar un raíz de 3 que está multiplicando y lo compensas con un raíz de 3 que está dividiendo. Con eso ya lograste tener este raíz de 3 que necesitas en tu diferencial. También necesitas una diferencial h. La diferencial h ya la tienes. Y el 1, pues 1 por lo demás sigue siendo lo demás, entonces de eso no hay problema. Y entonces ya me di cuenta que sí está la diferencial y que puedo aplicar la fórmula de integración. Obviamente, la fórmula de integración es la integral de una diferencial entre una función al cuadrado más una constante al cuadrado, que me da por resultado el recíproco de la constante por el arco tangente de la función entre la constante más la constante de integración. Y la otra fórmula que voy a utilizar es que la integral de una constante por una función por la diferencial de la función es la constante que multiplica al resultado de la integral. Y eso ya 1 entre raíz de 3, que es el que debo de escribir al principio del resultado. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 medio del logaritmo neperiano de 4h menos 3h cuadrada menos 3, que lo utilicé, perdón, que la obtuve completando y agregando y completando y compensando, perdón, agregando y compensando y utilizando la estrategia de sumar 0. Y la otra integral va a tener primero un 7 sobre raíz de 3. Acuérdense que eso fue lo que completé y este 7 que también es una constante. Pero en ese momento me doy cuenta que hay una raíz en el denominador. Por lo mismo, debo de racionalizar el radicando.
Y si voy a racionalizar el radicando, quiere decir que voy a multiplicar por raíz de 3 y por raíz de 3. Esto es una estrategia de multiplicar por 1. Dense cuenta que raíz de 3 entre raíz de 3 me da 1, y ahí estoy utilizando la estrategia de multiplicar por 1, que lo he utilizado desde hace mucho tiempo, pero no me habían dicho el nombre. Entonces, vamos a escribir ahora el resultado de la integral. Y el resultado de la integral habíamos dicho que es el recíproco de la constante. ¿Qué quiere decir recíproco? Como el inverso. No, no es como el inverso, son dos cosas diferentes, recíproco e inverso. Es La igualdad. igual. No, ya se los había dicho. El equivalente. No, tampoco. Ya se los había dicho varias veces. Ok. ¿Es un inverso multiplicativo? No, el inverso multiplicativo, de hecho, ya no se utiliza desde cuándo. Sí, ya tiene mucho tiempo que ya no se utiliza ese concepto porque no es claro, ¿no? Bueno, entonces, el recíproco es intercambiar numerador con denominador. Ay, perdón, se me movió. Es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que si te están diciendo que los intercambies y aquí tienes raíz de 5 en el numerador, quiere decir que tú vas a escribir el raíz de 5 en el denominador. Y si por acá tienes un raíz de 3 en el denominador, ahora lo vas a escribir en el numerador. Eso quiere decir recíproco. Recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y como aquí te están pidiendo en la fórmula, que en la fórmula es el recíproco de la constante, 1 entre a es el recíproco de la constante, pues solamente intercambiarlos. ¿Sale bien? Bueno, pero en ese momento me doy cuenta que hay otra cochina raíz. Y como hay otra raíz, pues ni modo, hay que volver a racionalizar el radicando. Quiere decir que multiplico el denominador y el numerador por raíz de 5, donde este y este me dan 1. Por lo tanto, 1 por 1 es 1 y 1 por lo demás sigue siendo lo demás. No hay ningún problema. Se sigue manteniendo la división. Pero nada más hay que cuidar que no queden raíces en el denominador. ¿Por qué no van a caer raíces? Porque multiplicar 2 veces por sí mismo a la base quiere decir que esto va a ser una raíz de 3 al cuadrado y una raíz de 5 al cuadrado. Y como son operaciones inversas, solamente va a quedar el radicando. Y con ese radicando ya se logra que no haya raíces en el denominador. Ese es el concepto y ese es el procedimiento. Ahora bien, ya que logré eso, escribir el recíproco de la constante, debo de escribir por arco tangente entre la constante. O sea, debo de escribir por el arco cuya tangente sea la función, donde la función la obtuvimos desde hace ratito, y la función se llama raíz de 3 por h menos 2 tercios dividido entre la constante, que habíamos dicho que la constante es raíz de 5 entre raíz de 3 más la constante de integración. Dime. ¿De dónde salió el recíproco de raíz de 5? Es que... ¿Este de acá? Sí. Es que tienes que racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador surge porque en el denominador no debe de haber raíces. Y como aquí tienes una raíz, que es raíz de 5, esa la tienes que quitar de ahí. No puedes dejar un resultado así. Si no te lo habían dicho, pues qué mala onda que no te lo hayan dicho. Porque los resultados... No, o sea, sí, profe, pero es que ¿dónde está la raíz de 5? Es a lo que voy. Si en la parte de la derivada de a, la raíz queda arriba, no abajo. Es que la fórmula obedece al recíproco de la constante. Y el recíproco de la constante es intercambiar numerador con denominador. Por eso si aquí tenías el raíz de 5 en el numerador, vas a escribir el raíz de 5 pero en el denominador. Pero obedece por la fórmula de la integral. La fórmula de la integral dice que primero tienes el recíproco de la constante. Por eso escribí el raíz de 5 en el denominador, aunque la original estaba en el numerador. ¿Sale bien? Sí, profe, ya lo vi. De hecho, si cualquier cosa pregúntenme. Acuérdense que todas las mates tienes que ser bien observador. Si no eres bien observador,
se te van a pasar los detallitos, ¿no? Y si se acuerdan en álgebra, pues era como que bien fácil, porque nada más eran operaciones inversas, pero aquí es un montón de conceptos, ¿no? Por eso hay que ver los detallitos. Y cualquier duda, con confianza, ¿no? Bueno, ¿ya acabé la integral? Pues no, no le he acabado, porque obviamente hay que hacer todas las operaciones respetando la jerarquía de operaciones. Eso quiere decir que comienzo. Sigue siendo menos un medio, sigue siendo logaritmo neperiano, sigue siendo 4h menos 3h cuadrada menos 3. Lo escribo bonito porque quedó re feo. H cuadrada menos 3 más raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Ya les expliqué por qué. Raíz de 5 por raíz de 5 me da 5. Y 3 por 5 me queda un 15. Entonces en el denominador tengo un 15. Ahora bien, voy al numerador. Raíz de 3 por raíz de 3 me da un 3. Un 3 por el 7 me da un 21. Por lo tanto tengo un 21 de entero. Y raíz de 5 pues también lo escribo como una raíz de 5 en el numerador. Obviamente me doy cuenta que el 21 y el 15 se pueden simplificar. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y eso quiere decir que si a los dos los divido entre el 3, pues en lugar de tener 21 quinceavos, lo que voy a tener va a ser 7 tercios por la raíz de 5. Pero eso obedece a que ya sé... ¿No serán 7 quintos? Ah, sí, 7 quintos, tienes razón. Porque estoy dividiendo entre 3, ¿no? Sí, son 7 quintos. Dios te lo pague. ¿Qué número de lista tienes? 4. Ok, gracias. Sí, está bien que me corrijan, ¿no? Porque obviamente luego tengo imprecisiones por estar pensando que explicarlos en el siguiente paso, ¿no? Entonces, obviamente, si les doy el ejercicio mal, a ustedes les van a surgir dudas. Entonces, la persona que me va siguiendo y va captando lo que voy haciendo, pues es obvio que hay que tomar en cuenta que vaya haciendo lo que debe de hacer. Por eso también les pongo participaciones por lo mismo. Bueno, entonces 7 quintos, porque simplifiqué la fracción. Dejen aquí, les agrego el concepto. Porque acuerden que solamente hay simplificar la fracción y simplificar la ecuación. No hay otro tipo de simplificación, para que no lo chamaquen, ¿no? Y después aquí se multiplica por el arco tangente. Si ustedes se dan cuenta, voy a tener una división, porque que está aquí es un número entero que tiene un denominador 1, y el que está abajo es una fracción donde hay numerador y denominador. Debido a eso, debo de aplicar la división de números racionales. Y la división de números racionales, que está mal dicho, ley del sándwich, hay que utilizar los nombres apropiados. No existe la ley del sándwich, obviamente. Como dice mi hija de 6 años, no existe la ley del sándwich. Pero ahí se inventan nombres raros para primeramente llamar la atención. Son maestros que tienen poca aceptación y tratan de llamar la atención de alguna manera. Y también es falta de conocimiento, ¿no? Entonces, la división de números racionales me lleva a que yo multiplique los extremos, o sea, el numerador y el denominador. Si hago esta multiplicación, fíjense cómo tengo una raíz de 3 por raíz de 3. Ya sé que solamente me queda el 3 por un h menos 2 tercios dividido entre la división de los medios. Y los medios obedecen a el 1 que tiene todo este entero, que está en el numerador, y a la raíz de 5. Y si multiplico 1 por raíz de 5, pues sigue siendo raíz de 5 más la constante de integración. ¿Alguien me puede decir si ya acabé la integral? No, ¿Por qué? porque aún tenemos negativos. ¿Tenemos negativos en los exponentes? Acuérdate que nada más... Porque en el denominador hay una raíz de 5. Exacto, por eso no he acabado, porque todavía hay una raíz de 5 en el denominador. ¿Qué número de lista tienes? 4. Ok, entonces, como tengo una raíz en el denominador, todavía no he acabado. Hay algunos docentes que dicen, ya, hasta ahí, ¿no? Porque les da flojera explicar más cosas, ¿no? Pero no he acabado. Entonces, lo que debo de hacer es racionalizar el radicando, que ya saben que racionalizar el denominador, disculpen, racionalizar el denominador, porque hay una raíz en el denominador. Y entonces para racionalizar hay que multiplicar por la raíz de 5 y por la raíz de 5, tanto en el numerador como en el denominador.
en el denominador por raíz de 5, que es esta misma, precisamente para que ya no haya raíces en el denominador y también en el numerador. Ahora bien, ¿es lo único que me hacía falta? Ok, les voy a decir, ¿qué otra cosa me hace falta? Pues la otra cosa que me hace falta es hacer esta suma, perdón, esa resta de números racionales, porque no puede haber resultados donde todavía puede haber operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay operaciones porque no son términos semejantes. En el argumento del logaritmo no puedo hacer operaciones, pero en este numerador sí puedo hacer operaciones. Y entonces voy a hacer la operación. Para realizar la operación necesito que aquí haya un 1 para que sea una resta de números racionales. Eso quiere decir que vamos a hacer la resta de números racionales, y si realizo la resta de números racionales, entonces voy a escribir menos 1/2 pica logaritmo neperiano de 4h menos 3h cuadrada menos 3 más 7 por la raíz de 5 sobre 5 por el arco tangente de, en el denominador, raíz de 5 por raíz de 5 es una raíz de 5 al cuadrado. Como son operaciones inversas, me llevo al mismo resultado y solamente queda el radicando. Por lo tanto, el radicando es 5 y ya con eso ya no tengo raíces en el denominador. Hacemos la operación 3 por raíz de 5, pues simplemente se escribe como 3 por raíz de 5. Y si se dan cuenta, esos dos son coeficientes. Por lo tanto, debo de dejar el 3 raíz de 5 entre el 5 en un solo elemento, porque todos son coeficientes. Y siempre deben estar separados signos de coeficientes de funciones. Signos de coeficientes de funciones. Por eso siempre se debe de dejar separado todo, ¿no? Para que no existan errores por ahí, ¿no? Y luego voy a escribir el resultado de la resta. La resta tiene un mínimo común múltiplo que es 3. El mínimo común múltiplo que es 3 entre este denominador me da 3 y 3 por el de arriba me va a quedar un 3h. 3h. Operación resta y luego este 3 entre este 3 me da 1 y 1 por 2 sigue siendo 2 más la constante de integración. Ok, ya terminé la integral. Sí, Pues no, porque todavía no la he acabado. no, todavía no. No, porque hay una multiplicación, ¿no, profe? El 3 raíz de 5 sobre 5 por el 3h menos 2 sobre 3. No, tampoco esa es la razón. Acuérdate que los resultados deben estar factorizados. Y si tú te das cuenta, este es un factor y este es otro factor. Por lo tanto, ya está factorizado y es como debes de expresar el resultado. Si tú lo multiplicas, pues simplemente no te va a quedar factorizado, sino vas a tener que volver a factorizar. Acuérdate que al aplicar la propiedad distributiva, pues quiere decir que puedes factorizar el factor común, ¿no? Entonces, no, la multiplicación no se hace, porque siempre deben de estar como factores. Factor 3, factor raíz de 5, factor 1/5 y factor todo esto. Esa no es la razón. Profe, el 3 raíz de 5 se movería. El 3 raíz de 5 se movería al principio, ¿no? No, Se tendría que multiplicar. no, porque este que está aquí se llama coeficiente y este que está aquí se llama argumento. Y se llama argumento porque está después del arco tangente. Entonces, ¿el argumento tiene un coeficiente? Sí, pero este coeficiente del argumento no es el coeficiente de todo el término. Entonces, aunque los dos se llamen coeficientes, no se pueden multiplicar. Perdón, que se cerró la aplicación. Oprimí otra vez sin querer el botón secundario. Ahorita vuelvo a abrir la aplicación. La gran ventaja es que siempre se guarda. ¡Ja! No necesito estar guardando, automáticamente lo hace. Y ahora ya no quiere. Ah, ya apareció. Ya me había espantado. ¡Ja! Ahora dejen, vuelvo a compartir. Ah, no es cierto. No era ese. Es este.
Ok, vuelvo a compartir el lienzo. Ya deben de estar viendo el lienzo. ¿Ya lo ven otra vez? Ya, profe. Ok, entonces, como les decía su compañera, ¿no? ¿Se llama coeficiente este primero? Sí, porque son números. ¿Se llama coeficiente este segundo? Sí, porque son números. Pero este coeficiente pertenece al argumento. Y este coeficiente sí es el coeficiente de todo el término. Entonces, aunque se parezcan, no se pueden multiplicar. Deben de ser del mismo tipo, del mismo elemento. Entonces, esa no es la razón por la cual todavía no haya terminado. ¿Alguien ya la detectó porque todavía no he terminado? Como le decía a su compañero, todos son operaciones. Hay que saber por jerarquía de operaciones cuáles sí se pueden hacer y cuáles no. Cuáles se hacen primero y cuáles se hacen después. Profe, ¿no se puede sumar el coeficiente del logaritmo natural y el del arco tangente o sí? No, porque como tú lo dijiste, son argumentos de el logaritmo y es argumento del arco tangente. Son dos funciones diferentes y como una se refiere a triángulos y la otra se refiere a gráficas, no puedes sumar una gráfica con un triángulo. Esa podríamos decir que es una explicación media chafa, pero esa es la razón, ¿no? Los logaritmos y los arcotangentes no se parecen en nada. Dime. Se tendría que acomodar por signo, o sea, primero el positivo y luego el negativo. No, no es tan necesario. Tienes razón, ¿no? Primero debería de ir el positivo y luego el negativo. Sí, es una razón válida, pero esa no es tan importante como lo otro. De hecho, sí es cierto, ahorita lo vamos a acomodar. ¿Qué número de lista tienes? 15. Ok, entonces sí, una razón es que primero tiene que ir el positivo y luego el negativo. Sí, es válida. Y pero hay otra razón. Les doy otra. Profe, ¿no se Dime. puede, bueno, donde está el 3h-2, no se puede dividir el 3 entre el 3? Por jerarquía de operaciones, la raya de fracción es un paréntesis. Eso implica que para poder hacer cualquier operación, primero tienes que hacer lo que está entre paréntesis. Si tú te das cuenta, aquí entre paréntesis hay una resta y estos dos no son términos semejantes. ¿Cómo puede hacer esa resta? Tú no puedes pasar a la siguiente operación, que es una división. Debido a eso que te estoy diciendo, lo que tú me propones no se puede hacer. No puedes dividir ese 3 del numerador entre el 3 del denominador. ¿Por qué? Porque esta raya de fracción es un paréntesis. Esa es la razón. Por eso no puedes dividir este 3 entre este 3. ¿Alguien más? Em, Sale bien. Por jerarquía de operaciones, esta multiplicación y esta división tienen la misma jerarquía. Como tienen la misma jerarquía, puedo hacer primero la multiplicación y luego la división. Obviamente no voy a hacer la multiplicación porque ya les dije que debe estar factorizado, pero por propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto y quiere decir que este 3 entre este 3 se puede dividir. Y como se pueden dividir, el resultado me da 1. Acuérdense, es la jerarquía de operaciones ayudándose de la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto. Eso quiere decir que este 3 se puede colocar aquí abajo, al ladito del 5, y el 5 colocarlo de este lado. Eso permite la propiedad conmutativa. De ahí se ve que la división del 3 entre 3 es posible, y entonces, ahora sí vamos a escribirlo por orden, como nos sugirió su compañera, que estaba bien dicho. Primero voy a escribir el 7 de 5 sobre 5 multiplicado a área tangente es raíz de 5 sobre 5 por una función exponencial que es 3h menos 2. Recuerden que esta función exponencial y el coeficiente pertenece al argumento, por eso no se pueden multiplicar este argumento por este argumento.
y luego menos 1/2 del logaritmo neperiano del valor absoluto de 4h menos 3h cuadrada menos 3 más la constante de integración. Ahora bien, ya acabé, ahora sí ya acabé, porque no hay exponentes negativos, porque ya realicé las operaciones, porque no hay raíces en el denominador. Algunos docentes dicen que todavía se puede aplicar leyes de los logaritmos y mencionan entonces que esto va a ser un más logaritmo neperiano de 1 entre la raíz cuadrada de 4h menos 3h cuadrada más menos 3 por la aplicación de la ley de logaritmos. Pero acuérdense que la implementación obedece a las operaciones más sencillas. Y si ustedes aplican leyes de logaritmos, quiere decir que me queda una raíz y una raíz, una multiplicación. Simplemente se ve, una raíz es más complicada que una multiplicación. Entonces obtener una raíz de esto comparado con la multiplicación, pues la raíz es más difícil y por eso no se realiza, no se aplica las leyes de los logaritmos. Aunque muchos docentes lo digan, recuerden que la aplicación es lo importante para nosotros y la aplicación multiplicación es más fácil que la aplicación recíproco de la raíz cuadrada. Esa es la razón, ¿no? Entonces por eso nunca se aplica leyes de los logaritmos porque me lleva algo más complicado y se deja así el resultado. Y ahora sí, cumpliendo que no hay exponentes negativos, no hay raíces en el denominador, ya se realizaron todas las operaciones y ya se acomodó primeros positivos y luego negativos, pues ya llegamos al resultado. ¿Sale bien, chiquillos? Sí, profe. Va que va. Entonces,